Lo venimos anunciando ya hace bastante tiempo. El presupuesto 2019 comenzó a discutirse primero, si se quiere, en diferentes ámbitos políticos que no eran los legislativos, también los mediáticos de alguna forma, pero de a poco va llegando justamente esta discusión al Congreso de la Nación y hay varias aristas a las cuales se les ha presentado discusión, sobre todo desde el arco opositor en el Congreso de la Nación. Y en este caso nosotros venimos haciendo hincapié en el artículo 85 desde nuestro micro de la economía solidaria, desde las cooperativas, desde las mutuales, porque ese artículo específicamente pretende gravar con el impuesto a las ganancias lo que hoy no está grabado y que de alguna forma empiece el tratamiento de estas entidades, cooperativas y mutuales, como si fuesen empresas. Sobre este tema vamos a justamente también poner el foco en el día de hoy con nuestro amigo César Malato, que, como últimamente nos tiene acostumbrado, no ha llegado solo, sino que está con la diputada Silvina Frana con nosotros. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo le va? Bueno, Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. César. Sí, lo que decías, digamos, nosotros tenemos la impresión, además de lo que agregar, digamos, a lo que vos decías, de que hay una afectación directa de reducción presupuestaria y de partidas que es transversal a todas las fuerzas políticas, o sea, va más allá de la ideología política, sino que el recorte recae sobre los sectores más postergados, sobre las partidas sociales, sobre jubilaciones y pensiones, sobre educación, ciencia y técnica. En el caso nuestro, como parte de un dispositivo que genera servicios sociales y que colabora en la atención de los sectores más complicados socialmente, sobre todo por la política de ajuste que se viene llevando hace más de 2 años, ya casi 3, las mutuales y las cooperativas, como decimos y nos cansamos de decir en estos espacios, no son entidades con fines de lucro, por lo tanto no tienen por qué ser grabadas. O sea, vulnera una naturaleza jurídica, va en contra de una naturaleza jurídica, vulnera leyes establecidas desde hace muchos años, en el caso de la Ley Nacional de Cooperativas, en el caso de la Ley Nacional de Mutuales. Y agradecemos la presencia de Silvina, ¿no?, que es una de las legisladoras que nos está acompañando mucho, no desde ahora, ya desde hace mucho tiempo en el Congreso de la Nación, y que comprende qué es lo que hacemos las mutuales y cooperativas, ¿no? Silvina, mucha lectura ideológica se puede hacer de este presupuesto 2019 y en específico de este artículo 85. No tengas dudas. Y sobre todo mucha lectura de cuando se hacen las cosas detrás de un escritorio en Buenos Aires y cuando se conoce el interior del país. Ya el año pasado dimos este debate. El año pasado, si ustedes recuerdan, hubo un paquete de leyes que llegó a fin de año al Congreso Nacional junto al presupuesto que planteaba ajustes a partir de ajustarles los aumentos de sueldo a los jubilados, de la jubilación y la pensión a los jubilados. Lo dijimos, fue un momento muy, muy complicado, pero bueno, el gobierno nacional logró sacar esa ley que ajustó las jubilaciones y que generó un fuerte perjuicio. Y también de la mano iba una ley tributaria que, entre otras cosas, gravaba con impuesto a las ganancias al sector de la economía solidaria, a la economía social. Nosotros dimos ese debate y creo que se entendió, y muchos legisladores del interior acompañaron la postura de las cooperativas y mutuales para que no se grabara con impuesto a las ganancias, básicamente porque es ilegal, porque jurídicamente está planteado un esquema de funcionamiento de este sector que no merece ser grabado con impuesto a las ganancias, y además porque tiene que ver con aquello que muchos hablan de las economías regionales. Tal cual. Y precisamente son las cooperativas y mutuales un factor fundamental en las economías regionales. Hay un esquema desde prestar servicios de luz, de gas. Decíamos los otros días en una reunión multitudinaria que hubo en la ciudad de Córdoba, que también tiene que ver con nuestra historia. Cuando llegaron los inmigrantes al país, para poder prestar el servicio de luz, el servicio de agua, se reunían un conjunto de vecinos, conformaban una cooperativa y prestaban el servicio. Eso en muchos lugares de nuestro interior está vigente. Claro. Y además, desde el punto de vista financiero, son muchas veces las mutuales y cooperativas los que prestan ese servicio a pequeños emprendimientos que de ninguna manera pueden cumplir con los requisitos de las grandes entidades financieras. Entonces, me parece que hay que entender de qué se trata,
como en toda cuestión, para poder lograr un objetivo, el gobierno nacional decidió denunciar situaciones irregulares, pero las situaciones irregulares hay que trabajarlas desde la situación en particular, no perjudicar a todo un sector con esa excusa. Así que nosotros dimos el debate seriamente. Y digo esto seriamente porque a veces se cree que cuando uno se opone a algo está intentando perjudicar o complicar al gobierno. No, dimos nuestra postura, explicamos por qué, llevamos adelante los argumentos jurídicos, los argumentos económicos, porque vuelvo a repetir, sobre todo en lo que es la región centro, las cooperativas y mutuales son un protagonista fundamental de nuestras economías regionales. Y bueno, y desde ese lugar hoy seguimos insistiendo en que ese artículo 85 no corresponde de ninguna manera. Ahora, Silvina y César, a los dos les pregunto. Desde la cúpula de Cambiemos uno advierte que por los últimos movimientos hay un montón de gente que evidentemente vive en Melmac y desconoce un montón de realidades que tienen que ver con el funcionamiento de ciudades enteras. De ciudades enteras. Bien lo decís. Ahora, ¿qué pasa con esos legisladores que están abocados a esta zona, que pertenecen al mismo color político? ¿Cómo reaccionan? Mira, nosotros por lo menos en el Congreso Nacional tratamos de hablar con todos y de llevar estos argumentos que entendemos que son sólidos, que tienen sustento. Y bueno, y creo que también desde el sector de cooperativas y mutuales se han dado un diálogo con ellos. Sí, nosotros decíamos hoy en la radio que a diferencia del año pasado, donde hubo una transversalidad en el acompañamiento a la solicitud de que se derogue el artículo 23 y 24 de la reforma tributaria del año pasado, que era la que pretendía gravar a mutuales y cooperativas con ganancias, este año hay algunos que han cambiado la postura claramente porque hay una presión evidente del Ejecutivo Nacional hacia los gobernadores y de los gobernadores hacia sus propios legisladores. A pesar de ello, hay muchos que siguen sosteniendo su postura y que, como vos bien decís, tienen los pies en cada una de sus localidades y saben el rol que cumplen estas mutuales o cooperativas en cada una de sus regiones, como bien decía Silvina. Yo lo que quería destacar es que esto, por suerte, y como pasó el año pasado con la reforma previsional, que ustedes recordarán lo que fueron las marchas en contra de la reforma previsional y que el miércoles hay otra marcha convocada en contra del presupuesto impuesto, como dice en la calle, por el FMI. Esto ha trascendido ya largamente de una discusión técnica y economicista, como decía también Silvina hoy. Claro, y mucha gente se ha apropiado de lo que significa el presupuesto en Argentina, y que no es una cosa de números y planilla y listo, ¿no? Esto afecta partidas concretas, recursos concretos para determinadas políticas, menos plata que llegan a las provincias, como hoy decía Silvina, el fondo sojero ya fue tachado, bueno, y es complejo. Por eso esto de alguna manera se da en un marco mucho más preocupante, porque el objetivo de este presupuesto era cumplir con el Fondo Monetario Internacional y decirle, miren señores, tenemos un presupuesto que no da déficit y acá el pago de sus intereses están asegurados. Entonces, en ese contexto, ¿qué se hace? Una planilla de Excel, como dice, una planilla donde dice, bueno, con estos ingresos cubro estos gastos. Pero la verdad que de ninguna manera hay un planteo de crecimiento económico de nuestro país, de desarrollo productivo, de generación de empleo. Acá había que mostrarle cuestiones básicas. Como, mira, nosotros podemos dar en cifras, en montos y en unidades físicas, cómo va a repercutir esto en el interior del país, en educación, en salud, en cultura, en políticas para el tema de las adicciones. Los otros días tuvimos una reunión en la Comisión de Adicciones y mostrábamos que prácticamente no hay aumento de partidas para un problema que es tan acuciante y que atraviesa toda la sociedad. Podríamos dar muchísimos ejemplos, por eso digo, esto que pasa con cooperativas y mutuales no es una cosa aislada, se da en un marco de un ajuste hacia nuestro país, de un volver a ponernos de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, de comprometer generaciones futuras, porque hoy la República Argentina tiene un endeudamiento en dólares con el mundo que es casi igual
a un producto bruto, a lo que producimos durante todo un año en el país, y esto poco se dice. Somos el segundo país de Latinoamérica, lo recordábamos hace algunos días con Karim, que tiene la mayor inflación en los últimos tiempos, después de Venezuela, después de que nos amenazaron tanto tiempo diciendo vamos a hacer Venezuela. Sí, yo por eso hay que hablarlo seriamente. Nosotros los debates los damos con mucha seriedad en el Congreso, que la gente lo sepa. No vamos improvisados a decir no, porque no. Estudiamos cada uno de los artículos del presupuesto, hemos recibido a los funcionarios. Esto que recién les decía, se lo dije a Duhovne cuando me tocó hablar. Ministro, gracias por venir, pero tendría que haber venido antes de cerrar el acuerdo con el fondo. ¿Qué dice Duhovne? ¿Qué contesta Duhovne ante eso? No sabe, no contesta con la encuesta. No contesta. Básicamente. Pero lo que te quiero, que la gente se sienta tranquila, que quienes los representamos, damos estos debates allí. No solamente vamos a los medios a descalificar a nadie, damos los debates serios porque nosotros en el Congreso somos transitorios. Yo terminaré mi gestión, pero el tema es lo que queda en este país, en el país que viene, en el país de tus hijos, de los míos, que la verdad es una situación que no nos merecemos. Ahora, uno como ciudadano, ya cuando empieza a ver este grado de atropello en los recortes, uno dice, ¿dónde va a terminar esto? ¿A dónde va a terminar? Porque en este caso es algo que termina perjudicando el sector que vos representás, César, de alguna manera, pero ¿hacia dónde vamos? Ya no, cuando empiezan a recortar ciertas cosas... la salida. Claro, viste, vos decís, estos tipos, una vez un amigo me dijo, estos tipos desayunan con whisky, y sabés que yo lo estoy sospechando. O sea, porque vos decís, ¿hacia dónde van? Tienen otra lógica. Yo siempre digo, no son estadistas, son CEOs de empresas. Claramente. Con lo cual los números tienen que cerrar a cualquier precio y un estadista ve de qué manera se amplía esquemas de dignidad para la gente. No que poner una tarifa para que te cierre el costo de la empresa, sino tenés que poner una tarifa para que el agua, la luz, el gas llegue a todo el pueblo argentino. Claro. Entonces son gente que, fíjate vos, si ustedes recuerdan, cuando asume el gobierno nacional, con esto tenemos que volver al mundo. Bueno, en primer lugar no era el mismo mundo de hace un año atrás. ¿Y qué significó eso? Abrir las importaciones. Hay pueblos enteros que se perjudicaron porque algunos que en pueblos comunas o localidades de la provincia de Santa Fe se vive de la industria del zapato, por ejemplo. Claro. Y eso hoy ha perjudicado, pero tenés toda una población comprometida. Sí, además de un montón de intendentes que es imposible, que tienen que cerrar un presupuesto que es imposible. Sin el fondo de soja. Claro, sin el fondo de soja, además con los valores tan dispersos. Hay comunas que, digamos, comenzaron con un gasto en combustible, que es un elemento esencial, que ahora es totalmente inmanejable. Si empezamos a pensar situaciones, claro, cada vez te encontrás con situaciones peores, y por eso yo le deseo al Gobierno Nacional que encuentre medidas que reviertan esto. En el corto plazo se ve una situación difícil y lo que pretendemos es eso, ¿no? Que esto se revierta, porque de ninguna manera nadie aspira a que haya un conflicto, nadie aspira a que esto se desmadre. Lo que queremos es que de verdad se resuelva y que la gente viva mejor. Pero ¿qué pasa? Hoy, lo que vos decís, el combustible, las tarifas, hace que quien tiene la suerte de todavía tener un sueldo esté totalmente acotado. Hay mucha gente muy endeudada y las deudas hoy por hoy tienen tasas de interés altísimas. Entonces, bueno, estamos frente a un escenario muy complejo y que va a requerir de acuerdos. Vuelvo a repetir, no queremos conflictos, pero sí acuerdos que permitan salir de esta situación. César. No, yo quería simplemente, antes de concluir el espacio, agradecerle a Silvina, en nombre de ella, a todos los legisladores que nos escuchan, que saben de qué se trata este asunto, saben el rol que cumplimos en cada una de nuestras comunidades, cómo llegamos a una cantidad de millones importantes. Yo creo que son más de 15 millones de asociadas. Así es. Y asociados en la Argentina a una mutual o una cooperativa. Estamos hablando casi la tercera parte. Claro, del país. Claro, realmente un sector muy importante que mueve, como ella ha dicho, muchos ahorros, que está no caprichosamente sujeto a algunas exenciones, porque esto tiene que ver con conquistas históricas para que este sector se promocione y pueda cumplir determinado rol, justamente que no cumple la empresa privada, porque esto hay que decirlo. O sea, cuando algún servicio de estas características, salud, vivienda, educación, gas, cumple la teléfono, empresa privada a través de cuestiones estatales, claro, básicamente. Y aparte porque este sector cooperativo, sobre todo de servicios, se ha desarrollado en Argentina porque a estas grandes empresas no les interesa, pero además porque no es lucrativo, ¿me entendés? Entonces, el desarrollo de las ciudades está directamente ligado
al crecimiento de estas cooperativas y mutuales. Y no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo privado, no. Pero absolutamente nada que ver. Entonces, un poco eso, agradecerle a Silvina y en su nombre a todas las compañeras y compañeros que, vuelvo a decir, esto excede la cuestión de los partidos. Por suerte, la semana pasada hemos tenido algunas noticias de que diputados y diputadas pertenecientes al bloque radical, por ejemplo, en la Cámara, van a acompañar este pedido de que se saque el artículo 85 como otros artículos que creen y creemos que son injustos en este presupuesto. Muchísimas gracias a los dos. No, al contrario, esperamos lo que pueda llegar a suceder esta semana. Será el próximo miércoles, César. Es una marcha que obviamente está convocada por distintas agrupaciones, entidades, gremios, distintas agrupaciones que hacen a la militancia en general, en sus distintos modos, y de esa forma se están convocando al Congreso, que obviamente tiene que ver con decirle no a gran parte de este presupuesto que en muchos casos ya se está llamando el presupuesto del ajuste de este año, mejor dicho, el que se va a votar este año y que va a regir el próximo año. Así que veremos cuál es el resultado justamente que tiene o que va a tener esta manifestación que se va a desarrollar el próximo miércoles frente al Congreso de la Nación, cuando en la Cámara de Diputados se comience a tratar justamente el presupuesto 2019. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. César Malato con nosotros también, Silvina Frana, diputada nacional, y en nombre de los legisladores, fundamentalmente de la oposición, santafesinos, que están diciéndole no al artículo 85 y algunos otros más también del proyecto de presupuesto 2019. Muchas gracias a la gente de Federada Salud que nos está apoyando desde este espacio. No elegís cuándo vas a necesitar una cobertura médica, pero sí cuál vas a tener. Federada Salud. Eleginos. Nosotros ya te elegimos. Conocenos ingresando en federada.com.